Así para resumirlo, porque algunos no me conocéis, yo nací en España, pero mis padres son de Francia y de Alemania. Nací en Zaragoza, en Aragón. Vivimos muchos años en Cataluña y ahora vivo en Cantabria, donde trabajo en un proyecto misionero. Yo soy misionero cristiano y me dedico a acompañar a jóvenes, más que nada, en sus procesos de vida. Entonces, estamos en un monasterio, de hecho. No soy católico, pero estamos en un monasterio haciendo un trabajo de comunidad y vivo en Santander y trabajo con jóvenes en un área rural, intentando ser parte de un proceso suyo de cambio, de una nueva vida que pueden encontrar y hacer algo con sus vidas. Entonces es un poco quién soy, resumidamente. Y quería compartir algo, la verdad, si soy honesto, es que no he podido preparar todo lo que quisiera, un mensaje bien preparado, bien contrastado, con citas, con cosas, lo siento. Ha sido una semana muy llena, pero a la vez pensaba y digo, bueno, ha sido una semana llena de cosas importantes también, sobre todo de estar con personas. Pues mientras estaba con esas personas y pensaba, jo, ahora tendría que estar estudiando, decía, bueno, pero no está tan mal, porque realmente esto se trata al final, ¿no? De estar con gente, acompañar a gente, ver qué hace Dios en la vida de las personas. Al final quiero hacer eso. Entonces, siento si es un poco cutre, pero sí que creo que la palabra habla por sí sola. Muchas veces la Biblia, si tú estás dispuesto, a veces habla por sí sola, y esa es mi excusa. Quería hablar sobre cuando buscamos un cambio en nuestra vida, ¿vale? Eso es un poco el tema. No sé si estás buscando un cambio en tu vida, si sientes que necesitas un cambio en tu vida, quizás es en algún área, quizás es todo, y te necesito un cambio total de vida, pero creo que es algo que muchas veces vivimos, ¿no? Queremos cambiar o algo que no está bien, o algo que nos molesta, algo que pensamos que necesitamos, algo que no nos sentimos que todavía hemos llegado, pero puede ser que estés ahí, y si esto te sirve, pues qué guay. Y espero que Dios nos ayude a ver cómo se podría hacer eso de tener un cambio en nuestra vida. Quería empezar con una anécdota graciosa que siempre recordamos con unos amigos. Había un niño en una escuela dominical de la iglesia. ¿Os sabéis cuando hacen una obra de Navidad? Y están todos los niños durante semanas ensayando cómo ser los pastorcitos y cómo hacer como a veces la representación de Navidad. Pues este niño no estaba muy contento el día de la representación, porque, como es común, se les obliga a esos niños, pues yo he sido uno de ellos, a ser parte de esa obra. No suele ser algo que les emocione mucho. Algunos sí, pero normalmente es algo que es obligado. Y esta profesora, como suelen hacer, se puso justo delante con el micrófono para que los niños hablaran, ¿no? Y dijeran su frase, que habían estado ensayando durante meses. Y esta profesora se lo estaba chivando, que es lo que suele pasar, porque los niños se olvidan, ¿no? Pero le dice la frase que tenía que decir, ¿no? Pues nos ha nacido un rey. No sé lo que le diría, pero este niño, cogiendo el micrófono y enfadado, le dijo a la señora, ¡que ya me lo sé! Delante de todo el mundo, esto no era un ensayo, esto era ya en la gran representación. Y nos reímos porque es algo tan honesto y tan gracioso que un niño que se suponía que era su momento dijera que no, que ya me lo sé. ¡Qué pesado! Cansado de esa repetición, cansado de tener que hacer una performance obligada y repetir la misma frase, que en su mente de niño eso era muy aburrido seguramente. Y nos reímos mucho y siempre lo usamos, ¿sabes? Como esas frases que usas entre amigos. Cuando alguien te repite algo que ya sabes y dices que sí, que ya me lo sé, pesado, no me lo vuelvas a repetir. Y lo cuento porque es, creo, el caso que a veces con las cosas de Dios, con las cosas de la fe, de nuestro caminar en la fe, actuamos igual. Y puede ser que haya esa actitud dentro tuyo de decir que sí, pesaos, que ya sé lo que tengo que hacer, no siempre las mismas rutinas. La Biblia, Dios, ¿no? Es que siempre como la misma historia que me dicen, y puede ser que a veces te sientas así cuando vas a un sitio donde se hable de la fe. Que alguien te está diciendo, repite esta frase conmigo, lee la Biblia, y tú que ya me lo sé. Y tú lo que quieres es un cambio. Tú lo que quieres es algo nuevo, algo fresco, ¿no? Algo que te motive, algo que te inspire, no las mismas cosas que ya te sabes. Trabajo con jóvenes, como he dicho, en un monasterio. Entonces, hacemos cosas bastante de monasterio, pero en plan bien, en plan moderno, en plan dormir bien, las horas suficientes, una vida más natural y sana, comemos muy sano, respetamos horarios, ¿vale? No aconsejamos, no obligamos a nadie, pero aconsejamos que se respeten horarios sanos de vida. Tenemos relaciones basadas en, pues, un poco el amor, el respeto, o sea, esas cosas de establecer un modo de vida
un poco más sano que lo que, sobre todo, esos jóvenes que vienen han tenido en sus vidas. Y muchas veces son las mismas cosas. No son cosas que de repente cambian y viene algo así especial y de repente cambia su vida. No, son cosas bastante estables que nosotros ofrecemos a ellos, y entre esas cosas están cosas también espirituales, como estudiar qué dice la Biblia, como orar junto con ellos, cosas bastante rutinarias. Y el fenómeno que suele pasar es que al principio les encanta porque ven un cambio muy grande en los primeros meses en su propia vida. Suelen venir, estos jóvenes no vienen de situaciones muy desastrosas, pero sí retadoras y difíciles, sobre todo en cuanto a salud mental. Vienen jóvenes con ansiedad, jóvenes que tratan con depresión, drogas blandas, que muchos quizás no lo ven, pero la sociedad está llena, ¿no?, de adictos a drogas blandas que realmente no les están dejando avanzar en la vida. Y suele pasarnos que los primeros 3, 4, 5 meses, cuando un joven está dispuesto, hay un gran cambio en su vida. Y les encanta, porque empezar a dormir bien una noche, en lugar de solo 3 horas y tener insomnio y pesadillas, hace una gran diferencia en tu vida. El realmente ser libre de sustancias como la marihuana o de una adicción como la pornografía te hace, vivir algo nuevo, y empiezas a ver que la vida se puede vivir diferente. Y esa parte les gusta mucho. Pero vemos un fenómeno a los 4 o 5 meses de estancamiento en el cual nosotros seguimos haciendo lo mismo. Y esperamos que ellos sigan profundizando y cambiando, pero parece que ese estancamiento lo que les produce es una sensación de que ya no está funcionando esto que les estamos ofreciendo, de que necesitan otra cosa, que hasta aquí bien, pero ahora sienten como que ya no vale. Y unas frases que a veces escuchamos son como que es que ahora ya no me están dando tanta atención, ¿no? Como si el problema fuera nuestro, de repente. Estamos ahí haciendo las mismas cosas, pero parece como que luego el problema se gira hacia nosotros. Porque se ha acabado, por un lado, esa novedad de un proyecto nuevo, una vida nueva, y sobre todo han cambiado las pruebas. Y el cambio que necesitan ahora no es tan quizás externo, como quitar una sustancia, como dormir más, ¿no? Esos cambios externos que motivan mucho se han desvanecido y ahora surgen unos cambios más internos, que esos sí son más duros. ¿Qué haces con un rencor hacia un familiar que sigue saliendo a la luz en actitudes que tienes? ¿Qué haces con tu mente, que sigue a veces atacándote con cosas del pasado? Y cuando esas luchas aumentan, muchas veces parece que ellos piensan que lo que necesitan es algo nuevo, ¿no? Otra experiencia, o, no sé, algo que les saque de eso, pero que venga de fuera. Y aunque esto es algo normal, porque creo que es parte del proceso, y luego suelen muchas veces pasar por esa etapa y siguen creciendo, eso me hace mucho pensar a cómo somos todos nosotros con nuestra propia vida. Que es muy fácil cambiar cuando ha habido algo externo que te ha hecho pues, cambiar de rumbo y ves un resultado rápido, por ejemplo, un cambio de vida. Pero es más difícil mantenerte constante, creer en el cambio, cuando tienes que seguir haciendo las mismas cosas y parece que todo sigue igual. Esa situación no sé si tú te has encontrado en ella, pero creo que muchas veces, en ese momento, lo que pensamos es que necesitamos algo nuevo. Y la intuición es buena, porque la intuición te dice, necesito un cambio. Y eso está bien. Quieres crecer, quieres madurar, quieres una vida más completa, quieres llegar al punto en el que te gustaría tú ser. Eso está bien. El problema suele estar en cómo lo buscamos y qué pensamos que nos va a traer ese cambio. Y lo que he estado reflexionando en estas semanas es que muchas veces lo que yo espero es que ese cambio venga por un cambio externo, de mis circunstancias o de algo que venga a mí, ¿no? Y me saque de mi miseria o me saque de mi estancamiento, me saque de ese área de mi vida que no está funcionando, ¿no? Suelo poner mi esperanza en algo nuevo que venga y me libere de eso. Y creo que eso va en contra de lo que dice la Biblia. Creo que Dios propone otra cosa, porque para tener un cambio de verdad, me gustaría proponeros que lo que necesitamos realmente es algo profético. Suena muy pente, ya lo sé, suena como muy flipado. No me estoy refiriendo a un mensaje sobre tu futuro que te resuelva tus dudas. Me refiero a algo profético en cuanto a aplicar a tu vida algo que Dios dice, que quizás no estás aplicando. Seguir creyendo
lo que Dios dice, pero en este momento de tu vida y en tus circunstancias. ¿Sabes? Muchas veces los profetas se ve esa imagen como si fueran personas que leían la palma de la mano y te decían qué iba a pasar en el futuro. Pero gran parte de lo que estaban haciendo era aplicar lo que Dios ya había dicho a una situación concreta. El Señor dice que esta es vuestra realidad, ¿no? Muchas veces el profeta está hablando de lo que ya sabían, pero no estaban aplicando en el momento. Y cuando pasa eso, cuando hay un momento en el que tú recuerdas un mensaje de Dios y te das cuenta cómo hoy lo tienes que aplicar y que eso hoy te puede renovar, te puede cambiar, ahí creo que pasa algo que realmente produce un cambio más estable. Porque los cambios que nosotros solemos buscar son bastante temporales y son momentáneos. Entonces me gustaría enfocarme en ese cambio y yo no soy profeta, así que vamos a leer las palabras de un profeta de la Biblia. Porque si necesitamos algo profético, estaría guay ver a alguien que sí tenía ese don y hablaba y escribía profecías al pueblo de Dios en ese tiempo, pero que creo que también te pueden hablar a ti y me pueden hablar a mí hoy. He estado leyendo últimamente en mi vida personal el profeta Jeremías, así que si tenéis una Biblia podéis buscar Jeremías. Me gustaría leer algunos pasajes de Jeremías 23. Estaba leyéndolo y me impactaron mucho algunas partes de ese capítulo, así que me gustaría compartirlo con vosotros, porque creo que habla un poco de este tema y por eso esta introducción. Jeremías hablará de lo que estaba pasando en ese tiempo y me gustaría enfocarme en 3 puntos. El primero es que habla de buscar algo nuevo, el segundo habla de buscar algo antiguo y en tercer lugar de cómo ser renovados. Así que vamos a ver cómo Jeremías nos puede ayudar a entender cuando hacemos esto, cuando buscamos algo nuevo, cuando buscamos algo antiguo y cómo somos renovados. Bien, si tenéis el capítulo 23 de Jeremías, primero me gustaría ponernos un poco en contexto y luego adentrarnos en algunas porciones. Así resumidamente, para no enrollarnos, Jeremías profetiza al pueblo en un momento de declive de la nación que era Israel y en ese momento estaba atacada por muchos enemigos, ¿vale? En ese momento, digamos que ya estaba en decadencia ese reino que antes había sido el reino de Israel. Ya había sido deportada parte de la nación, de hecho, la parte norte de Israel, y quedaba solo una parte, Judá, con su capital, Jerusalén, que intentaba agarrarse todo lo que podía a lo que todavía le quedaba, pero que estaba siendo conquistada poco a poco. Y en ese momento, en la vida de Jeremías, que él profetiza a ese pueblo, él intenta decirles, de todas las maneras posibles, que esto es culpa suya, que no son víctimas de eso que les está pasando, sino que en realidad se han metido ahí ellos mismos. Que Dios les había dicho muchos años antes que si ellos seguían haciendo las cosas a su manera, iba a venir algo así, que iban a perder eso que tenían, esa nación. Iban a perderlo por sus estrategias, tanto militares, por en conclusión, su desobediencia de lo que Dios les había avisado. Y a Jeremías nadie le hace caso. Nadie quiere creerle porque no es popular. Y en ese contexto rechazan lo que él tiene que decir. Le llaman a veces el profeta llorón por la aflicción que sentía de que su pueblo, el pueblo de Dios, estuviera rechazando lo que Dios decía. Y por otro lado, estuvieran creyendo cualquier cosa menos lo que él tenía que decirles. En ese momento, que es un momento difícil para la nación, para el pueblo de Dios, ellos rechazan además su propia responsabilidad en esa situación. Vamos a leer solo los versículos 16 y 17 de momento, pero en estos versículos Dios parece que está tratando con el problema que ellos tenían. Dice, así dice el Señor de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano. Os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Dicen de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendréis paz. Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón, dicen, no vendrá calamidad sobre vosotros. La intuición de esta gente era buena. Queremos paz, necesitamos liberación. El deseo en sí era natural. Estamos perdiendo, estamos en declive,
queremos ser libres de esto. El problema era en cómo lo estaban buscando. Y según dice Dios aquí a estos, o a través de Jeremías, Dios le dice a estos profetas, lo estáis buscando de una forma totalmente fantasiosa. Estáis autoproclamando profecías de que todo va a ir bien, cuando en realidad eso no es lo que he dicho yo. Y aunque tenían esa intención de proclamar un mensaje bonito, no estaba para nada basado en la verdad. Y por otro lado, estaban huyendo de la verdad. Y Jeremías intenta decirles durante toda su vida, la verdad es que es nuestra culpa, la verdad es que tendríamos que responsabilizarnos de estar como estamos y volvernos a lo que Dios nos había dicho desde siempre. En lugar de eso, el pueblo prefiere creer a unos falsos profetas. ¿Por qué? Pues seguramente porque su mensaje es más atractivo. Porque un mensaje que te dice que todo irá bien, que los mejores días están por venir, que ya verás que Dios te va a sacar de esta, no te preocupes, era mucho más atractivo que un mensaje que decía más vale que nos volvamos al Señor o va a ser aún peor. Porque esto es justo. Lo que estáis recibiendo, este declive de vuestra nación, es justo, es por nosotros. Pues más vale que al menos estemos correctamente relacionados con Dios, porque esto nos lo hemos ganado nosotros mismos. Entonces no es popular. Jeremías no es popular, a Jeremías no le creen y ellos prefieren creer otras promesas. Y antes de seguir con esta historia de los profetas y de Jeremías y todo esto, me gustaría preguntar si no nos pasa esto también a nosotros. ¿Es posible que te agarres a veces a la promesa de algo nuevo, fantasioso, que cumpla tus deseos, que cumpla tus anhelos, que venga y te rescate, que habrá paz, que de repente todo se va a arreglar, en lugar de mirar a ti mismo y pensar si hay algo que tú también te tienes que responsabilizar en ese área? Es posible que tengamos esa misma fantasía o deseo iluso de que de repente todo nos vaya bien, sin afrontar nuestra realidad y mirarla a la cara. Porque esto es lo que les estaba pasando a ellos. Puede ser que esto te pase a nivel personal, por ejemplo, desear y anhelar que de repente va a venir el trabajo de tus sueños, que va a cumplir todos tus anhelos de realización, que además te va a dar un buen sueldo y que no vas a pelearte con nadie en el trabajo. Quizá todavía pensamos que eso realmente va a llegar en algún momento y eso es lo que necesitamos. Eso realmente nos daría esa satisfacción. Puede ser que hagas lo mismo en el área relacional y que pienses que de repente va a venir esa persona que va a completar quien tú eres y eso va realmente a darte eso que tú necesitas, esa seguridad, esa tranquilidad que tú necesitas. O a nivel financiero, ¿no? Es muy fácil caer en esa trampa. Cuando yo tuviera esta estabilidad financiera, ahí sí yo no tendría esas inseguridades que tengo ahora o ese miedo que tengo. Ahí cuando llegue eso, ¿no? Es posible que en nuestra vida personal creamos en una profecía autoproclamada de que todo va a ir bien y lo mejor está por llegar, huyendo de lo que realmente hay dentro nuestro. Puede ser que también hagamos eso en nuestra vida espiritual. Y puede ser que digas, no, lo que yo necesito es un retiro espiritual, que venga alguien muy atractivo con su speech y que realmente, ahí sí, ahí fuego, ahí ya me voy a avivar. O un libro de devocionales que cada mañana este libro es que me está realmente hablando directamente a mí y esto me está renovando. No sé qué es, o una iglesia donde por fin las cosas sean como yo siempre he querido que sean y se respete todo lo que yo creo que se tiene que respetar. Y todavía sigues pensando que tu vida espiritual lo que le pasa es que no tiene eso y que eso tendría que llegar y eso sí que te arreglaría, ¿no? Pero ¿sabes cuál es realmente tu realidad? A veces da miedo afrontar nuestra realidad. Porque quizás nuestra realidad no está tan mal. Quizás nuestras circunstancias en realidad no son tan malas. Y quizás incluso tu pasado, y lo digo con mucho respeto, y como persona que amo y sirvo a jóvenes que han sufrido mucho en su pasado, quizá tu pasado tampoco es el único problema y el problema tan imposible de solucionar. Quizá el problema más grande que tú puedes tener seas tú mismo y sea tu propia actitud. Quizá,
Puedes planteártelo, no lo sé. También hay otros problemas, por cierto. Yo tengo muchos y ojalá tuvieran solución ya, ¿no? Pero no sé, me daba esa sensación al pensar en qué cambio quiero yo en mi vida. Si depende tanto de que de repente todo vaya bien, o depende más de afrontar mi realidad. Algo nuevo solo sería un parche, la mayor parte de las veces. Y esto seguramente ya os ha pasado. Que durante un tiempo algo nuevo sí te cambia, te renueva, vas a un evento, te anima, pasa algo bueno, te da un chute. Pero si es un parche, eso realmente no te soluciona. Y ya lo sabréis ya, ¿no? Pero quizás seguimos buscándolo, seguimos haciéndolo. Quizá te ha pasado con una pareja, quizá te ha pasado con un momento de estar muy motivado, pero luego siempre viene ese valle después, ¿no? Quizás agarrándote solo a un momento, algo momentáneo, te ayuda durante un poquito del camino, pero luego te deja igual. Creo que no necesitamos algo nuevo, así como el pueblo de Dios en ese momento no necesitaba esa nueva profecía de que de todo iba a estar bien. Creo que necesitaban algo antiguo, de hecho, algo que llevaban cientos de años sabiendo y que no estaban viviendo en ese momento. A eso es a lo que se dedica Jeremías. Y lo dice así en el versículo 18 y el versículo 19. Dice, pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? Salto al 22, que ese lo habla también. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. En realidad lo que los profetas necesitaban era algo antiguo, algo de toda la vida, algo de siempre. Escuchar a Dios. Algo que es bastante básico, pero es estable. Estar en la presencia misma de Dios y escuchar su voz. Hay una palabra que me parece muy importante y es la palabra traducida por consejo, ¿no? ¿Quién ha estado en mi consejo? Cuando estos profetas están profetizando de sus propias imaginaciones y de sus propias fantasías, se están perdiendo esto. Se están perdiendo presentarse uno a uno delante de Dios. Esa palabra a veces se traduce como el lugar secreto, estar en lo secreto con Dios. Como cuando alguien se presentaba delante de un rey, ¿no? Y tenían esa conversación privada. Una conversación privada con Dios. Eso era lo que ellos tenían que buscar. Eso tan antiguo que siempre perdemos por el camino, pero que era la base de ellos como pueblo. Acercarse y estar realmente en la presencia de Dios. En lugar de empezar por sus propios deseos, por sus propios ideales, sus fantasías, empezar por buscar honestamente esa presencia de Dios. Escucharle de verdad. Prestarle atención. De haberlo hecho, hubiera sido muy diferente. Y se lo dice. ¿Por qué? Porque si habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ellos podrían haber aceptado su realidad y ser reencaminados a algo que sí que les daría un futuro y que les daría una protección. Ellos tenían esa opción y no la tomaron. Podrían haber sido restaurados si solo se hubieran presentado a esa conversación privada con Dios y le hubieran preguntado, ¿tú qué piensas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo estamos realmente? Dinos qué necesitamos. El único parece que escucha esta voz es Jeremías, pero parece que ellos no quieren saber nada. Y de hecho lo que Jeremías les estaba diciendo era algo que Dios había revelado a los profetas cientos de años antes. Jeremías solo lo estaba recordando y se lo estaba repitiendo, que por ahí no, que tenemos que hacer caso a lo que Dios ya nos ha dicho en la Torá, en la ley. Es que ya nos ha dicho incluso lo que pasará si hacemos lo que estamos haciendo ahora. Es que no lo veis, que esto ya nos lo ha dicho Dios. Nos estamos desviando a otra cosa y nadie quiere saberlo. ¿Sabéis por qué? Porque no es atractivo. Y volviendo a tu vida, a nuestras vidas hoy en día, sobre todo en nuestro caminar de fe, creo que no es atractivo lo que ofrece el cristianismo.
porque a veces parecen rutinas que tienes que seguir haciendo vez tras vez, y tú estás ahí pensando que ya me lo sé. Otra vez, qué pesado, que sí, la Biblia, Dios, Jesús. No es atractivo quizás buscar a Dios en silencio y en oración en tu vida. Quizá te aburre, piensas que no pasa nada. No es atractivo leer las Escrituras y meditar en ellas, quizá durante horas, para entender lo que dice Dios. No es atractivo ayunar para nada, a no ser que sea ayuno intermitente para estar más sano. Pero ayunar realmente, de dejar de comer para buscar a Dios, 1, 2, 3 días, muy poco atractivo. No queremos. Ir de retiro para aclararte tú y Dios y estar en ese lugar secreto un par de días y desconectar de todo, parece imposible y que no, eso no es lo que necesito. Confesar tus pecados no es atractivo a alguien que realmente te conoce y te ama y decirle la he cagado en esto, necesito el perdón de Dios, no es atractivo. Son cosas que quizás no pensamos que es lo que realmente nos va a cambiar. Pero me gustaría proponer que funcionan. Y no solo eso, sino que las nuestras no están funcionando. Somos la generación que más cosas nuevas tiene. Más acceso a cosas nuevas instantáneamente. Y aún así, por alguna razón, somos la generación que más lucha con inestabilidad emocional, con ansiedad, con depresión y todas esas otras cosas. ¿Por qué? Si eso es lo que pensamos que nos va a ayudar, algo nuevo, algo instantáneo, algo que nos dé un chute, un estímulo, ¿por qué nos caracteriza eso? Si realmente tenemos lo que pensamos que nos va a arreglar. Creo que lo que consigue, y esto hablo por mi propia vida en los últimos 15 años, ¿vale? No sé cómo es para otras personas. Seguir el camino de Jesús, el camino antiguo de Jesús, y ser persistente en esas cosas no atractivas, te consigue contentamiento. Te hace una persona con más gozo. Y te da una estabilidad emocional. Y no lo estoy vendiendo, lo estoy diciendo como testimonio. Con persona que también lucha con ser muy intranquilo. Es que eso te lo consigue. Algo que no es atractivo, pero que tú persistes. Y quizá te parezca aburrido, pero es que el otro tampoco funciona. Ojo cuando sepamos vivir eso. Imagínate en un mundo que precisamente lucha con eso, que lucha con esa inestabilidad emocional, con esa depresión. Imagínate personas que pueden vivir una estabilidad, que pueden vivir una calma, de mirar a otra persona a los ojos y estar en paz, tener una paz interior. Imagínate poder tener gozo, esa característica del cristianismo que es que no depende de que me vaya bien. Es que es algo, una alegría que el Espíritu produce en ti. Eso no solo sería bueno para tu vida, para mi vida, eso sería bueno para este mundo. Y quizás solo lo consigues con algo antiguo. Me pasó algo este enero, quería compartirlo, no lo había pensado compartir, pero ahora me venía a la mente, que tiene que ver con esto, porque este enero tenía unos días un poco más libres, estaba trabajando en mi furgoneta, yo estoy arreglando mi furgoneta atrás, como poniéndole todo, camperizando y todo eso, ¿no? Y me encanta porque me encanta la carpintería, entonces paso horas y esos días libres me fueron muy bien. Porque yo me iba al granero del sitio donde trabajo, del monasterio este tiene un granero grande con todas mis herramientas y todo eso, y aparco ahí la furgo y todo el día, acampo ahí y todo el día con mis herramientas, con mis podcasts, con mi música. Y fue en un sentido monótono, porque son muchas horas de hacer lo mismo. Y un propósito que tenía, ya que tenía esos días más tranquilos, era usar ese tiempo para además buscar a Dios, ¿no? O sea, no solo estar ahí trabajando en algo práctico, sino ser receptivo. Si Dios tuviera algo que decirme, yo con mi música cristiana y con mis cosas, pero ser receptivo a escuchar, ¿no? Un poco buscar ese consejo o ese lugar secreto a la vez que hacía mis cosas. Y no pasó nada los primeros días, ¿no? Porque, pues, rutina, un poco, ¿no? Un poco de lo mismo que vengo haciendo siempre, pero me sorprendió una experiencia en un momento muy random en el cual yo venía luchando con pensamientos negativos acerca de mí mismo, las mismas cosas mentales que todos tratamos, ¿no? Y en un momento, no sé por qué,
ni qué escuché, ni qué me pasó por la cabeza, pero me sentí muy amado por Dios. Hasta el punto de tener que arrodillarme en el suelo frío del granero y estar simplemente quebrantado delante de Dios de cómo me puede amar tanto Dios. Y lo cuento porque no es nada especial. Dios no me reveló qué iba a pasar con mi vida. Dios no me sacó de mis dudas, de nada, cero. Fue un sentimiento de amor. Me acuerdo los dos días siguientes casi flotando, yo, por un sentimiento de que es que eso es lo que yo necesito saber, es que soy amado. Y recuerdo solo poder decirle una cosa a Dios y era: Dios, te amo. Gracias y te amo. Y no poder hacer nada más. No sé cuántas veces he vuelto a pensar que ojalá viviera eso cada día. Pero eso pasó en un granero, trabajando en las mismas cosas rutinarias, sin escuchar nada nuevo, ni ninguna prédica nueva de nadie, ni ninguna canción nueva de Bethel, ni ningún, yo qué sé, nada. Eso pasó porque yo estaba ahí y porque lo necesitaba. Y todavía lo necesito. Pero cosas así son lo que a mí me forman, realmente. Son cosas en lo secreto, son cosas que no ocurren en un gran evento o en una gran iglesia. Pero el único factor que había ahí era persistir en las cosas antiguas. Que yo estaba intentando alejarme del pecado en mi vida, escuchar lo que Dios dice para mí y simplemente estar receptivo, escuchar a lo que Dios tuviera. Alguien de quien me compadezco mucho es Jeremías. Porque él buscaba esto y parecía que nadie le apoyaba y nadie le escuchaba. Pero aún así me sorprende que Jeremías tenía esperanza. Porque solo la esperanza se sigue manteniendo firme y fuerte cuando ni las circunstancias ni la gente parece que te están apoyando. Y hay algo que creo que le hizo a Jeremías ser renovado. Y creo que es lo mismo que hoy, en esta mañana, a ti también te puede hacer sentirte renovado, renovada interiormente. Creo que lo que le hizo renovado, o lo que hizo que Jeremías pudiera ser renovado, era un mensaje de esperanza que él recibió. En la Biblia, lo que crea es la palabra de Dios al inicio. Y también lo que renueva es la palabra de Dios. Cuando Dios habla a través del profeta, cuando Dios trae a alguien, ¿no? Lo que crea y lo que renueva es la palabra de Dios. Y creo que lo que a Jeremías, según vemos en ese libro, le renueva es ese mismo mensaje, aunque nadie quisiera escucharlo, que le renueva. Porque es un mensaje de esperanza. Y ese mensaje me gustaría leerlo en los versículos 3 al 6 del mismo capítulo. Lo siento, no he ido en orden, esto probablemente, la homilética y eso mal, pero hablan de esperanza estos mensajes, estos versículos, del 3 al 6 del capítulo 23. Jeremías les estaba diciendo esto en medio de toda esa situación. Yo mismo, y aquí estaba hablando el Señor, reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán, y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna, declara el Señor. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David, un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado, el Señor, justicia nuestra. Jeremías, en el lugar secreto, en una conversación uno a uno con Dios, escuchó que a esos mismos sinvergüenzas que estaban rechazando a Dios, Dios los iba a amar tanto que los iba a dejar volver, después de que sufrieran ese exilio que tenían que sufrir, pero que Dios no los iba a abandonar. Jeremías escuchó que él iba a levantarles un rey justo, alguien que les gobierne con justicia de nuevo, que iba a quitar todo su temor y que él mismo iba a ser su justicia, porque ellos eran injustos. Y aún así, el Señor mismo iba a ser su justicia. Este mensaje de esperanza son unas buenas noticias, es lo que llamamos un evangelio.
Jeremías estaba, y lo explica luego en los capítulos 29 al 34, si lo queréis leer más, ¿no? Pero Jeremías está hablando del Evangelio, está hablando de una buena noticia que les iba a salvar en medio de esa situación en la que ellos rechazan tanto a Dios. Y Jeremías sabe esto porque Jeremías lo ha escuchado en lo secreto. ¿Y sabéis cómo lo llamará? Irónicamente Jeremías, un nuevo pacto. Porque aunque era lo que siempre Dios ya había querido para su pueblo, iba a ser algo nuevo que Dios iba a hacer, aún a pesar de su injusticia. Que Dios era tan bueno que Él podría rescatarles de donde estaban y de su propia injusticia, sin merecerlo. En ese nuevo pacto habla de muchas cosas más adelante, ¿no? De que les iba a perdonar sus pecados, que iba a poner su espíritu dentro suyo, que iba a darles un corazón de carne y no un corazón de piedra como tenían. Básicamente estaba hablando de lo que iba a hacer Jesús y cómo Jesús iba a ser ese rey, ese renuevo, ese rey justo que iba a darles esa salvación. Y así como a Jeremías ese mensaje del Evangelio le dio esperanza de seguir permaneciendo. Creo que es lo que le renovó realmente. Así como a él le renovó, le hizo fuerte, le hizo realmente humano. Tratar con los problemas de este mundo, pero a la vez con la mirada puesta en el cielo. Eso mismo es lo que te puede renovar a ti. Y creo que es lo que tiene poder para renovarnos también a nosotros hoy. Que lo que realmente necesitamos es un mensaje antiguo. Y que ese mensaje antiguo es el nuevo pacto que Jesús hizo con nosotros. Y creo que sigue siendo nuevo, no porque sea diferente a cada vez, sino porque nosotros no lo aplicamos cada vez. Así que cada vez que tú realmente aceptas lo que es el Evangelio y quién es Jesús y lo que ha hecho por ti, en realidad estás viviendo algo nuevo. O sea que hoy sí, en realidad puedes vivir algo nuevo, pero es algo antiguo. Jesús ya lo ha hecho hace 2000 años, murió y resucitó por ti. Pero es que hoy tú tienes que hacerlo de nuevo. Tienes que creértelo hoy de nuevo. Y tienes que aplicarlo a esas circunstancias en tu vida que no van bien. En las que, lo siento, pero eres injusto, eres injusta. Porque esperas que todo vaya bien y tú qué. Lo digo por mí, ¿eh? Pero es que en esas situaciones en las que yo pienso que lo que necesito es que alguien me venga y me cambie, realmente lo que tengo que hacer es yo abrir mi corazón y vivir de nuevo lo que es el Evangelio. Y el Evangelio es muy sencillo, no es muy atractivo, pero es sencillo. Bueno, sí es atractivo, perdón, pero en la primera parte no es atractiva. Al principio dice que el problema eres tú. Tú tienes un problema de inestabilidad, tú tienes un problema de queja, tú tienes un problema de ansiedad. El problema está en ti. Que Dios te ama tanto que te va a buscar ahí donde estás y te quiere renovar. Quiere darte contentamiento, quiere darte gozo, quiere darte paz. Que no te deja. Que no deja al pueblo, que un día Él iba a traer de nuevo a ese pueblo. Y que en Jesús tienes disponible eso. No solo el perdón de tus pecados, sino también esa vida, que realmente es una vida nueva, como dice el Nuevo Testamento.